Buen día, somos el equipo número 3. Yo voy a explicar los archivos de texto en PHP. Me presento, soy Mía Muñoz. Los archivos de PHP es una herramienta esencial que da a tu aplicación web memoria y persistencia. Son la forma en la que un script, que por naturaleza se ejecuta y desaparece, puede guardar y recuperar información de forma permanente en el servidor. ¿Para qué sirve? El PHP es un lenguaje que opera bajo el modelo de petición y respuesta. Cada vez que un modelo de usuario visita una página, si el script se ejecuta de principio a fin, luego desaparece. Los archivos son la herramienta principal para darle a tu aplicación persistencia y memoria. Es decir, podemos imaginar los archivos como una hoja de papel en que solamente se pueden escribir letras y números. Esto al contrario como un archivo binario como las fotos y videos, que si lo abres en un compilador de texto no tiene sentido. Continuamos con el puntero. En PHP, cuando trabajas con archivos, el script no copia todo el contenido a la memoria, sino que este establece la conexión en el sistema operativo a través de recursos de un puntero, como el cursor de un editor de texto. El puntero es el marcador que rastrea tu posición exacta dentro del archivo, donde te dice dónde vas a leer o escribir. Hablamos un poquito de las funciones, que las funciones podrían ser presencia de datos, que el uso más práctico es guardar información entre múltiples ejecuciones de script, por ejemplo, almacenar configuraciones o precedencias de aplicaciones. También está el registro de eventos, que es monitorear funcionamiento, errores y actividades de los usuarios. Como un ejemplo, crear un archivo para diagnosticar también los fallos. También está el contenido, que permite que los usuarios o los administradores modifiquen el contenido. Es como un WordPress que guarda el texto de las páginas. El proceso básico, el ciclo de vida de los archivos PHP. Para usar un script, tu código de PHP debe seguir estos 3 pasos. Es como un protocolo de seguridad para asegurarse que todo siga en orden. Abrir la conexión, escritura y sobreescritura. Este modo crea un archivo si no existe, y si existe, borra todo. Escribe no de contenido desde el principio. De ahí pasamos a operar, que es leer o escribir o añadir. Y este modo crea el archivo si no existe. Si existe, mantiene el contenido y posiciona el puntero al final para que puedas añadir el contenido. Es perfecto para los loads. De ahí es cerrar la conexión, que este modo solo permite leer el contenido. Si el archivo no existe, la función fallback fallará y devolverá los files. El cerrar es muy importante, que cuando se escribe en PHP se tiene que utilizar un buffer, que es una memoria temporal. Es cerrar el ciclo del archivo para garantizar los últimos datos que se escriban sean vaciados por el buffer y se guarden fácilmente en el disco. Si se olvida cerrar, podrías perder datos o dejar el archivo en un estado como de bloqueo temporal o pérdida de los archivos. Como conclusión, el manejo de los archivos en PHP es una fuente entre la ejecución del script y la memoria que percibe en este servidor. El truco está en elegir el modo de apertura correcto para evitar sobreescribir o perder datos valiosos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eldor Morgan y hoy voy a hablar sobre la lectura y escritura en archivos de texto. Comencemos. Bueno, pues este tema es muy importante dentro de la programación porque nos permite guardar, leer y manipular información de manera permanente, sin depender de que el programa esté siempre en ejecución. A lo largo de esta explicación veremos qué son los archivos de texto, cómo se leen y cómo se escriben algunos ejemplos y también cómo manejar errores al trabajar con ellos. Bueno, para comenzar debemos saber qué es un archivo de texto, que pues es parte fundamental. Un archivo de texto es un documento que contiene solo caracteres legibles.
como letras, números o símbolos. Es diferente a un archivo binario que guarda datos codificados que no podemos leer directamente. Los archivos de texto se usan en programación para guardar datos simples, configuraciones o reportes. Por ejemplo, un programa puede guardar en un archivo las listas de usuarios registrados o leer archivos que contengan nombres y calificaciones, dentro de muchas más cosas, dependiendo también el uso que le demos. Pero pues sí sirve mucho para esto, para guardar esta información. Para poder leer un archivo, primero debemos abrirlo con la función fopen. Esta función necesita el nombre del archivo y el modo de apertura. Por ejemplo, R, que significa abrir solo para lectura, y R+, que permite leer y escribir. Una vez abierto, existen distintas funciones para leer los datos. Freedat, que permite leer bloques grandes de información. Figets, que lee línea por línea. Y Figets CSV se usa especialmente para archivos con formato CBC, que son los que se separan datos por coma. Por ejemplo, si tenemos un archivo con nombre, podemos leerlo línea por línea con Figets y mostrarlos en pantalla. Y bueno, ahora para escribir en archivos también usamos fopen, que es la función que ya les dije anteriormente, pero con otro modo, por ejemplo W. Para escribir desde cero, pues se usa la A para agregar información al final. Las funciones más comunes son fgread y fputs, que nos permite guardar textos dentro del archivo. Por ejemplo, podemos crear un archivo llamado resultados.txt y escribir dentro de él texto hola mundo. Al final siempre debemos cerrar el archivo con fclose para liberar memoria y evitar errores. Y bueno, es importante mencionar que pueden ocurrir errores como que el archivo no exista, la ruta esté mal o no tengamos pues los permisos. Para evitar problemas se recomienda verificar que el archivo se abrió correctamente y usar funciones como firror, foff para saber si ya llegamos al final del archivo. Y bueno, en conclusión de este tema, pues es leer y escribir archivos de texto, que es una habilidad esencial en la programación porque permite guardar información y reutilizarla después. Las funciones como freeat, figets, csv, fgread, fputs nos ayuda a trabajar con los datos de forma práctica y ordenada. Siempre pues recuerda validar errores y cerrar los archivos correctamente. Y pues muchas gracias por escuchar. Espero que pues esto haya sido de su agrado, que les haya quedado claro, porque bueno, esto complementado con los demás temas espero que se entienda perfectamente. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias y excelente día, excelente noche. Esto fue Aitor Morgan y se despide. Bye. Hola, soy Osvaldo Pérez y como parte de la presentación del equipo vamos a hablarles de las funciones en PHP. Una función en PHP es un bloque de código reutilizable y autónomo que realiza una tarea específica. Las funciones permiten sacar, agrupar instrucciones bajo un nombre, lo que ayuda a organizar el código, hacerlo más legible y evitar la repetición. La sintaxis propia de una función se define con la palabra clave function, seguida del nombre de la función, paréntesis y las llaves que contienen el código a ejecutar. Las características del código son las siguientes. Tiene un bloque de código que son un conjunto de sentencias que se ejecutan cuando la función es llamada. Puedes escribir el código una vez y usarlo varias veces en tu aplicación, ahorrando tiempo y esfuerzo. Parámetros. Pueden recibir datos de entrada que pasan dentro de los paréntesis al llamar la función. Y retorno. Opcionalmente, una función puede devolver un resultado a lugares de donde fue llamada usando la palabra clave return. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se utiliza las funciones en PHP. Primero se define la función. ¿Cuál es la función? Saludar, que se tiene que poner dentro de los paréntesis llevando las llaves, donde está esta y esta, y con el signo de dinero bajo el nombre de nombre.
Con el echo se va a imprimir lo que quieres decir, que en este caso es hola. Y la función, que es la que estamos llamando aquí, la vas a poner enseguida, que quieres que se imprima el nombre, en este caso aquí. Entonces aquí va la instrucción dentro de la función. Después viene la llamada a la función, que es saludar, entre paréntesis y comillas, mundo. Esto imprimirá hola mundo en la página web. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de cómo es que funciona los functions en PHP. Lo siguiente que tenemos son parámetros y valores de retorno. En PHP los parámetros son valores que se pasan a una función para que pueda operar con ellos, definidos entre paréntesis en la declaración de la función y separados por comas. Los valores de retorno se utilizan con la instrucción return para finalizar la ejecución de la función y enviar un resultado, un valor básico, un array, un objeto, etc., de vuelta al código que la llamó. ¿Cuáles son los parámetros de una función? Los parámetros de una función son definición. Son variables declaradas entre los paréntesis de una función, actuando como contenedores para los datos que se esperan recibir. Otros parámetros son los parámetros determinados, que permiten asignar valores por defecto a los parámetros, lo que hace la función más flexible y no requiere que se pasen siempre valores para todos los parámetros. La llamada. Al involucrar la función se deben proporcionar los valores correspondientes a cada parámetro, conocidos como argumentos. Y en el tipado de parámetros, que esto funciona solo a partir de PHP 7, se pueden definir el tipo de dato de que un parámetro debe esperar. Por ejemplo, int, float, array, mejorando la robustez del código. Aquí tenemos otro ejemplo claro de funciones en PHP. Aquí queremos hacer una suma. Entonces vamos a llamar los dos parámetros, el parámetro 1, que lo vamos a llamar num1, y el parámetro 2, que es num2. Entonces vamos a obtener un resultado. Num1 sumando num2, vamos a dar un valor de retorno que va a ser el llamado de resultado. Entonces todo esto manteniendo la estructura del código en PHP, con sus paréntesis, con sus llaves y con sus punto y coma. Las funciones internas en PHP son funciones predefinidas y esenciales que vienen integradas con el lenguaje PHP, y sus extensiones están listas para ser utilizadas sin necesidad de que el programador las escriba. Por ejemplo, como funciones tenemos print, var_dump, strreplace, zonencode y strln. Funciones definidas por el usuario. En origen son funciones personalizadas y creadas por los desarrolladores para resolver una necesidad específica dentro de su propio código. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se solucionó este problema. Entonces, eso fueron las funciones en PHP. Hola, mi nombre es Carla Cervantes y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del ámbito de variables, que son las locales, las globales y las estáticas, también un poco de paso por valor y por referencia, las funciones anónimas y arrow, y las recomendaciones de uso. En PHP el ámbito define desde dónde se puede acceder a una variable, y las variables locales se crean dentro de esa función y solo existen mientras esa función se está ejecutando, y por ende no pueden ser utilizadas fuera de esa función. Estas variables locales son muy seguras, ya que evitan interferir con otras partes del código. Por otro lado tenemos las variables globales. Estas se declaran fuera de las funciones, y si la quieres declarar dentro de una función hay que indicar que son globales poniendo la palabra clave global. Y bueno, hay que evitar abusar de estas variables globales, ya que pueden crear errores que llegan a ser muy difíciles de identificar. También tenemos las variables estáticas o static. Estas conservan su valor entre las ejecuciones de función, pero solo existen dentro de esa función. Son muy útiles para contadores o acumuladores. En PHP las funciones pueden recibir datos ya sea por valor o por referencia. Si es paso por valor, que es el de defecto, la función recibe una copia del valor original y los cambios no afectan a la variable original. En cambio, si es paso por referencia, la función recibe una referencia a la variable original y se usa y los cambios sí afectan el valor original.
Ahora les voy a hablar brevemente sobre las funciones anónimas y las arrow. Bueno, empezando por las anónimas, como su nombre lo dice, no tienen nombre. Estas se pueden guardar en una variable o pasar como un parámetro a otra función. Y estas son muy útiles en callbacks o funciones de uso puntual. Por otro lado tenemos las arrow. Bueno, esta es una versión mucho más corta de las funciones anónimas y tienen un retorno implícito, es decir, que no se utiliza el return y capturan variables del ámbito externo automáticamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre tips, recomendaciones y buenas prácticas de lo que les hablé anteriormente. Bueno, hablando de variables y ámbito, hay que utilizar las variables locales siempre que no sea posible y evitar depender de variables globales. Y utilizar el static solo si necesitamos conservar un valor entre llamadas. Por otro lado, sobrepaso de parámetros por valor solo se utilizan si necesitas leer los datos y por referencia si necesitas modificarlos, y hay que utilizarla con muchísimo cuidado. Sobre las funciones anónimas y el arrow, usar arrow funciones para los códigos cortos y simples, y las normales si el bloque de código es largo o se va a reutilizar, y darle nombres descriptivos a las funciones que se utilizan en varios lugares. De manera de conclusión, recordemos que el ámbito determina dónde se puede utilizar una variable. Entender el paso por valor y por referencia nos ayuda a evitar cierto tipo de errores. Las funciones anónimas y arrow o flechas permiten escribir un código mucho más limpio y flexible. Y por último, seguir unas buenas prácticas hace que tu código sea más legible, fácil de mantener y profesional.